Bueno, me dicen que están cumpliendo ustedes aniversario. Sí. ¿Cuántos años? 47 de casados. Oh my goodness, hermano. Hay esperanza, mija. 47 años de casado. Y de los 47, ¿cuántos felices? Por poco llora Carlitos ahorita con esa pregunta que le acabo de hacer. Los 47 años llenos de felicidad, ¿verdad? Qué bueno, mi Charlie. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de ustedes. Qué bueno. Muy bien. Seguimos con la serie de no todos los pecados son iguales. Ya se me están acabando, les cuento. Ya se me están acabando. Pero bueno, vamos a irnos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. El mensaje de esta noche se llama ni le quite ni le ponga. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, 19 y 20. Bueno, hasta el 21 vamos a leer, que son los últimos versículos. Después de eso sigue la concordancia. Así es que dice la palabra: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Fíjate, si alguno añadiere. 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Versículo 18 dice: si alguno añadiere a estas cosas. Y versículo 19: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. Por eso hemos llamado al mensaje: ni le quite ni le pongan. En esta oportunidad quiero hablar acerca del terrible y abominable pecado de la alteración de la palabra de Dios. Lo que el apóstol Juan está diciendo en Apocalipsis es que cualquiera que manipule la verdad intentando falsificarla, ablandarla, suavizarla, adulterarla, alterarla, corromperla, pervertirla, malinterpretarla, incurrirá en los juicios descritos en este pasaje, en este libro de la Escritura. Estas advertencias van en contra de alterar el texto bíblico, decir lo que la Biblia no dice o agregarle a la palabra del Señor cosas que no se encuentran en la bendita palabra del Señor. La Biblia tiene 66 libros que representan precisamente el canon bíblico. El canon bíblico fue ratificado por rabinos judíos, grandes eruditos. Nosotros creemos que finalmente fue Dios quien decidió qué libros deberían estar incluidos en la palabra de nuestro Señor. Ahora, en el pasaje que hemos leído, hay un par de cosillas, hermanos, de las cuales no quiero detenerme en ellas, porque algunos se preguntan, bueno, cuando dice las plagas de este libro, ¿se está refiriendo a las plagas de Apocalipsis o se está refiriendo a las plagas que se encuentran en todas las escrituras? Y los estudiosos, unos dicen que se refieren a las plagas de Apocalipsis, otros dicen que se refiere a todas las plagas y utilizan como referencia las plagas de Egipto, que fueron ¿cuántas? 10, ¿verdad?
Entonces, no vamos a entrar en eso porque yo le digo una cosa, hermano, ya sea que sean las de Apocalipsis o ya sea que sean las de todo el libro, está fregada la persona. La verdad es que sí, ¿verdad? Aunque sean de un solo libro o sean de toda la escritura, la persona está mal en ese sentido. En este pasaje nos habla de las personas que añadiere o las personas que quitare. ¿Qué le pasará al que añadiere? Dice en este versículo: Dios traerá las plagas de este libro, que pueden ser, repito, las de Apocalipsis o las que se encuentran en toda la Biblia, y como referencia las plagas de Egipto. ¿Qué le pasará al que quitare las palabras de este libro? Dios quitará su parte del libro de la vida. Esa palabrita, que Dios quitará su parte del libro de la vida, ha confundido a mucha gente, y algunos consideran de que a lo mejor esta advertencia de Apocalipsis capítulo 22 se refiere a creyentes, pero fíjate que la traducción en lenguaje actual nos da un poquito de mayor luz al respecto y lo presenta de la siguiente forma. Le voy a leer para usted, porque dice: Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero la traducción en lenguaje actual lo presenta de esta forma: y si alguien le quita algo al mensaje de esta profecía, Dios no lo dejará tomar su parte del fruto del árbol de la vida, ni lo dejará vivir en la ciudad santa, como se ha dicho en este libro. Es decir, son palabras, advertencias severas las que Dios dice en este pasaje de la Escritura. Ahora, ¿de qué forma este pecado es diferente de cualquier otro pecado? Y es precisamente, vale la redundancia, por la severidad de las consecuencias. Es decir, lo que este pasaje de la Escritura nos está diciendo es que es muy mal, ¿ok? El juicio de Dios se encuentra sobre personas que le agreguen a la Biblia o le quiten a la Biblia, ya sea, repito estas palabras que escribí, ya sea para manipularla, ya sea para falsificarla, para ablandar la palabra de Dios, para suavizar la palabra del Señor, para adulterarla, alterarla, corromperla, pervertirla o mal interpretarla. Los juicios de Dios están en contra de estas personas. Ahora, si usted se va conmigo a Gálatas capítulo 1, por favor, en el versículo 6 encontramos las siguientes palabras. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, dice lo siguiente: estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ahora, mire usted, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, ok, porque el evangelio es uno solo, sino que hay algunos que y a esto ponga la atención, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego dice Pablo: mas si aún nosotros, fíjate, nosotros, ve, Pablo lo menciona acá, si aún no, si aún yo, dice Pablo, o Apolos, o alguno de nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito de Dios. Ve, entonces es bien importante eso, es bien importante entender, conocer lo que es la sana doctrina, lo que es la bendita palabra del Señor. Y hermanos, tener muchísimo cuidado, especialmente ahora que se escucha tanto por internet. Hay tanta enseñanza, hay tanta cosa y hay tanta gente que dice tantas cosas por las redes sociales que hay personas que se confunden. Entonces, conozca la Escritura, conozca la palabra. Los juicios de Dios en este pecado del que estamos hablando son severos y son terribles. Ahora, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 2, dice la palabra de la siguiente manera: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella,
para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Desde el principio de la Biblia, Dios está diciendo, cuidadito con añadirle a la Biblia. Cuidadito con ponerle a la Biblia cosas que yo no he mandado a poner. Cuidadito con restarle a la Biblia cosas que yo puse ahí. ¿Ok? Entonces la maldición, los juicios se encuentran sobre ese pecado de personas que han existido. Lo vamos a estudiar en un rato. ¿Ok? Han habido gente en este mundo que no les ha importado esta advertencia y lo han hecho. Ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 12, versículo 32, dice Moisés: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Y mire una vez más, no añadirás a ello ni de ello quitarás tampoco. La palabra del Señor debe ser así como se presenta en las Sagradas Escrituras. Luego nos vamos al centro de la Biblia y en Proverbios capítulo 30 dice la palabra del Señor en el versículo 5 y 6: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Yo creo que más claro no canta un gallo. Jeremías 26:2: así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Bueno, ¿de qué manera se puede agregar o de qué manera se puede quitar a las Sagradas Escrituras? La primera de ellas es con falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire, hermano, quiero por favor que me entienda. Quiero hablar con respeto, pero al mismo tiempo quiero hablar con firmeza y hablar la verdad. Yo les he comentado a ustedes que cuando el Señor nos trajo a Canadá en 1988, hace 34 años, en la ciudad habían más de 118 iglesias. El directorio telefónico de ese entonces hablaba de 118 iglesias hispanas. Y que conste que habían unas donde yo conocía a los pastores en la alianza de pastores que no estaban en ese directorio telefónico. Quiere decir que por lo menos habían unas 3 iglesias más. Póngale unas 120 congregaciones. En el mundo hay una inmensa cantidad de denominaciones, pero principalmente, ¿verdad?, tenemos a los bautistas y luego una inmensa cantidad de iglesias carismáticas. Fue difícil, fue duro en realidad, por el hecho de que nosotros comenzábamos a levantar la iglesia y comenzábamos a visitar, a traer, bueno, toda la cuestión. Y de repente aparecía por ahí una iglesia que aparecían echando demonios azules. Y usted sabe que hay muchísima gente que le llama la atención a ese tipo de cosas. Aparecían congregaciones hablando en diferentes lenguas, congregaciones que creían que sus pastores eran apóstoles, que eran profetas, y la gente comenzó a visitar estos lugares y muchos se llenaron de emoción y creyendo en milagros. Sin esto, la situación es esta, que prácticamente el 80-90% de esas congregaciones desaparecieron, no están. Y lo peor del caso, aún peor todavía, es que muchas de las personas que se fueron siguiendo esas cosas no se congregan. Y eso causa tristeza en realidad. Pero eso nos habla de una sola cosa: de que hay muchísima gente en las congregaciones que todavía no ha entendido el mensaje. No lo ha entendido. Hermano, Jesús es un Dios de milagros. Jesucristo sana, el Señor hace cantidad de cosas. No hay nada imposible para Él. Eso lo sabemos, eso lo creemos nosotros.
Pero hay una tendencia de personas, de gente, de seguir situaciones, de seguir cosas. Es que allá se siente el que usted, si el evangelio no es para que usted sienta. El evangelio, como dicen en inglés, is not about you. Es acerca de Él. Es si Él recibe alabanza, es si Él recibe honra, es si Él recibe gloria, es si a Él lo adoro, es si a Él le sirvo. Es Él, no soy yo. Los himnos, las alabanzas que cantamos en esta iglesia no son para que usted se sienta bien. Había una señora que venía antes a la iglesia hace mucho tiempo, que ella me decía: yo voy a no sé qué iglesia, mencionó el nombre, dice, porque la alabanza de aquella iglesia, pastor, me lleva a las nubes, y cuando termino la alabanza salgo corriendo para acá porque me gusta su predicación. Ah, bueno. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿De qué se trata la situación? Los mormones creen que la Biblia es el complemento del libro del Mormón y viceversa. Y usted me habrá escuchado decir en este púlpito, y yo lo reitero, que se debe tener mucho cuidado, porque si usted es una persona débil en el conocimiento de la Escritura, no tiene nada que estar haciendo con personas que tienen otra creencia, como en este caso. Fíjate que una vez llegué a visitar a unos señores, unos hermanos de la iglesia, y cuando llego me encontré a unos señores que decían elder no sé qué, elder no sé cuánto, son de los mormones. Y yo entré y dije: ¿y aquí qué está pasando? Y la señora: pastor, mire, quiero que conozca a estos siervos de Dios. Fíjese que, mire, yo viendo por la ventana allá lo vi que andaban predicando el evangelio. Entonces yo los invité aquí a mi casa, pastor, y aquí me están hablando de la Biblia. Bueno, ¿usted sabe lo que creen ellos al respecto? Yo no estoy mandando a usted que tiene que odiar a todo el mundo y tiene que mandarlos a pasear a todos. No es eso. Pero si usted es débil en la fe, si usted no conoce la palabra del Señor, hermano, quiere decir que va a meter a unos Hare Krishna en su casa, pues, para que vayan a cantar Hare Krishna, Krishna, Krishna. Ahora tú lo vamos a encontrar usted pelón allá en el aeropuerto haciendo lo mismo. Uno tiene que entender esas cosas. Pero es que todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. Este libro enseña que no es así. Hay un solo Dios verdadero y es Jehová Dios. No podemos ser inclusivos en una situación como es. No, si también Buda salva. No, si también no sé qué. No se trata de eso. Los testigos de Jehová han cambiado palabras en muchos versículos para respaldar sus falsas enseñanzas. Y la Biblia dice que es maldito aquel que le agregue o que le quite. Y yo fui testigo de Jehová cuando era un chamaquillo. Y no porque yo lo escogí ser testigo de Jehová, es porque mi tía con la que yo vivía, a ella se le engancharon. Y uno como niño, pues ni modo, pues vámonos, para que me hagas compañía. Y ahí se lo agarran por parejo a todos. Yo ayudé a construir un templo de los testigos de Jehová ahí en mi país. Yo sé lo que es la doctrina de ellos. Ellos utilizan la traducción del Nuevo Mundo. No creen que Jesucristo es Dios, hermano. No creen eso. Si usted busca en la página de los testigos de Jehová en internet y usted pone una pregunta, usted pone esta pregunta: ¿creen en Jesús los testigos de Jehová? Eso pone usted. Ahora, déjeme decirle, han cambiado muchísimo desde hace 40 años a la fecha. Porque hace 40 años le decían directamente no creemos. Hoy le dicen sí creemos. Pero fíjate, si usted busca en la página, le voy a leer lo que dice la página. Esto dice literalmente: ¿creen en Jesús los testigos de Jehová? Sí, dice. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos convencidos de que Jesús vino a la tierra desde el cielo,
para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Su muerte y resurrección hicieron posible que quienes tengan fe en Él reciban vida eterna. También creemos que Jesús gobierna como Rey del reino celestial de Dios, que pronto traerá paz a toda la tierra. Traerá paz a toda la tierra. Tribulación es lo que viene. Pero bueno, sin embargo, Él dijo: el Padre es mayor que yo. Nosotros, dicen los testigos de Jehová, aceptamos estas palabras y no creemos que Jesús sea el Dios todopoderoso. Por lo tanto, no lo adoramos. Usted me va a venir a decir a mí que ellos son hermanos en Cristo, que son nuestros hermanitos en la fe. No, Señor. ¿Cómo se le ocurre? Si yo le acabo de leer que aquí hay las plagas de este libro caerán sobre personas que le agreguen o que le quiten. Usted me podrá decir: yo tengo un hermano, yo tengo un tío, bueno, mi hermano, fíjate, nosotros, claro, a la tía, yo no me acuerdo si la expulsaron, a saber qué fue lo que pasó a la señora, ¿verdad? Pero la cosa es que ella dejó de ir, pues también dejamos de ir nosotros. ¿Ve? Pero mi hermano se quedó con ellos. Él se quedó con los testigos de Jehová y se metió de cabeza. Hasta un día que estaba en el hospital y había que hacer una transfusión de sangre. Y llegó el anciano, porque ellos no permiten transfusiones de sangre, es prohibido. Y llegó el anciano y le dijo: no, dijo, a él no se le puede hacer transfusión. Y estaba mi mamá. Y le dijo: ¿y usted quién es? Yo soy que no sé qué, que no sé cuándo. Pues mire, sáqueme este señor de aquí, este es mi hijo, y me le van a hacer la transfusión de sangre, por favor. Y gracias a Dios, y mi hermano vino al conocimiento de Jesucristo, gracias al Señor, después de todo eso. ¿Me explico? No creen que Jesús es Dios, no creen en el infierno, no creen que el Espíritu Santo es una persona sino una fuerza, no creen en la Trinidad, creen que solo 144,000 se van a salvar. Maldito el que le agregue o el que le quite a las palabras de este libro. Y no se trata, hermano, no es el objetivo, no es simple y sencillamente decirle: nosotros somos mejores, ellos nos sirven. No, ese es el punto. El punto es que tenemos que defender la bendita palabra del Señor. Aunque la palabra se defiende sola, pero lastimosamente hay mucha gente débil. Si usted viene acá y me dice: no, pastor, yo cuando estoy aquí en Vancouver me congrego aquí en la iglesia, pero cuando voy a mi país, ahí voy a los testigos porque mi hermana es testigo. No friegue, hombre. Reciba a Cristo, entréguele su vida al Señor. No, si es lo mismo, se predica. No es cierto, no es así. Maldito el que le ponga, maldito el que le quite. Bendito Dios que me sacó de ahí. Esa es una manera de agregarle o de quitarle. Otra forma de agregarle o de quitarle: opiniones personales. En 2 de Pedro 1:20 la palabra dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es 2 de Pedro 1:20, exactamente. Gracias. Hay una gran cantidad de pastores, teólogos y maestros de la Biblia que se creen capaces de dar opinión acerca de temas que son bien claros en la palabra del Señor. La Biblia es la máxima y suprema autoridad literaria. Mis opiniones personales salen sobrando, las suyas también. Si Dios dice que esto es malo, es malo. Si Dios dice que esto no se debe de hacer, no se debe de hacer. Hermano, se lo pongo de esta manera: si Dios dice que es pecado, que es abominación, matrimonios del mismo sexo, y usted viene y me pregunta a mí: queremos saber cuál es su opinión. Mi opinión sale sobrando. Mi opinión sale sobrando. No me venga a preguntar, mi opinión es la opinión de Dios. Si por eso somos pastores. Ahora, yo conozco de gente, y por eso digo, en las redes sociales, a mí vergüenza me da cuando yo veo cosas que ponen algunos de ustedes. Vergüenza, yo no lo conozco, yo no sé quién es esa muchacha, lo siento.
Es que solamente Dios conoce el corazón. No, lo que Dios conoce es la gran ignorancia suya de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios conoce. Porque si Dios dice no es no. Y usted puede, ay, pero es que yo tengo un gran amigo que yo quiero mucho. Bueno que es un gran amigo, qué bueno que lo quiere mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer esto? ¿Tirar esto a la basura para que su amigo se vaya al cielo? Las cosas no son así. Cuando usted dice que solamente Dios conoce el corazón, sí, pero para eso nos dio la Biblia. Para eso nos entregó la palabra. Hermano, yo entiendo, yo sé, digo, pues yo no quiero ser insensible en una situación como esta. ¿Sabe por qué? Porque yo he tenido la experiencia de personas, hermanitos lindos, queridos, que se han sentado conmigo y me han dicho, mi hijo me acaba de decir que él es esto, que es lo otro, que es aquí, que es allá. Pastor, ¿qué hacemos? Yo he tenido la experiencia de personas que han venido a hablar conmigo y me han dicho, pastor, mi hijo quiere que nosotros conozcamos a su novio. Como cristianos, ¿qué hacemos? No es fácil, hermano. Ahora, cuando alguien le diga a usted, los evangélicos odian a los, es mentiras. No es cierto, nosotros no odiamos a nadie. Pero no estamos de acuerdo tampoco con el estilo de vida que Dios no está de acuerdo. Eso es todo. Eso es todo. Aquí en primera fila se sentaba una señora muy elegante que nos visitaba. Domingo a mediodía venía nada más la señora. Y el día que se tocó este tema, ese día me esperó y me dijo, a partir de ahora no vuelvo a poner un pie más en esta iglesia. Y le digo, ¿y por qué? Porque ya me dijo, mi hijo aquí, mi hijo allá, y no es culpa de él, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Dios lo hizo así, que no ha entendido el evangelio, señora. No ha entendido el evangelio. Dios está por encima de todas las cosas y la palabra del Señor está por encima de todas las cosas. Y cuando digo quién le agrega y quién le quita, eso tiene que ver con opiniones personales. Dígame usted. Los artistas están a favor de un montón de cosas, que somos exclusivos. Es que nosotros no escribimos este libro sagrado, lo escribió Dios. Y el creyente cree que lo escribió Dios. Y el creyente cree que es la máxima y soberana autoridad. Entonces, si usted me va a venir a decir que usted, no, pues yo medio creo, mire, entonces revise cómo está su comunión con Dios en realidad, si lo conoce o no lo conoce. Situaciones como esta van a suceder. Opiniones, opiniólogos, entonces usted escucha a pastores, ¿verdad?, que tienen grandes iglesias en Estados Unidos. Y ellos te dicen, lo que yo creo es tal cosa, lo que yo creo es tal otra, lo que yo creo es aquí, lo que yo creo es allá. Y viene un montón de gente que nunca leen la Biblia y dice, bueno, el pastor dice que eso está bien. Y lo terminan creyendo y viviendo y haciendo. Y no es correcto, hermano. Le repito, es feo cuando yo escucho personas que ponen cosas en las redes sociales y hay otras personas que le ponen el like. Digo, esta persona, mandémosle un sermón con la invitación para recibir a Cristo o reconciliarse con Dios, o algo hay que hacer, hermano. Hay gente, muchísima gente en las congregaciones que todavía no entiende estas cosas. Entonces hay cantidad de cuestiones. Si la Biblia dice que una cosa es mala, hermano, ¿de qué otra manera se le agrega o se le quita a las palabras de la profecía a la Biblia? Y esto lo quiero mencionar con mucho cuidado también. Cuando personas dicen, Dios me habló. En Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿A quién le habló los padres? Por medio de los profetas. Pero en el versículo 2 dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. ¿A quién constituyó heredero de cuántas cosas? De todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Los bautistas no practicamos la profecía como tal, como acostumbran algunas iglesias carismáticas. Nosotros podemos decir, Dios me puso en el corazón.
pero no queremos tener la autoridad de la misma Biblia al decirle a la gente: Dios me habló y tengo una palabra para ustedes. Creemos que Dios habla a través de la palabra, a través de la Biblia. Muchos pastores, apóstoles, obispos ahora se han especializado en decirle a la gente: dice Dios, y creen que esas palabras tienen la misma autoridad que tienen las Sagradas Escrituras. A veces me invitan a predicar a iglesias. Yo voy, pero yo les hago saber a las personas. Hay una estación de radio en Chile que se comunicaron conmigo para hablarme de una entrevista. Y de una sola vez la señora me dice: pero la entrevista es acerca de esto, de esto, de esto y de esto. Y le dije: mire, yo no quiero en realidad ofender a nadie, pero yo creo en esto, en esto y en esto. Y eso es lo que yo voy a decir. Yo pensé que usted es una persona más flexible. No, le dije que la Biblia no es flexible. La Biblia no va a ir en la dirección que la gente quiera para satisfacer a una audiencia. La palabra del Señor está así como está y así se queda. Si no le sirve, no tenga ninguna pena, aquí no pasa nada. Cuando una persona dice: Dios me profetizó por medio de un hermano, porque eso se escucha muchísimo. Yo he conocido personas aquí que dicen: yo estoy aquí en Canadá, pastor, y a mí una persona me profetizó. Imagínense usted, digo, yo quiero ser sensible con esto, ¿verdad? Pero quiero decir la verdad. Todos tenemos derecho a eso. Un señor me dijo a mí, ya ni está aquí, por cierto. Me dijo: yo un día estaba en mi casa y alguien me llegó a tocar la puerta. Yo no sabía quién era esa persona, nunca en la vida la había visto. Y llegó a la puerta y simplemente llegó y le dijo: dice Dios que usted va a viajar un día. Y se dio la media vuelta y se fue. Y aquí estoy, me dijo. No me diga. Y ya por eso tenemos que creer nosotros en eso, pues. Ahora, cuando una persona dice eso: Dios me profetizó por medio de un hermano, eso significa 4 cositas que le voy a decir. En primer lugar, hacernos la pregunta: ¿y entonces para qué sirve la Biblia? Si Dios nos ha hablado por medio del Hijo, pero ahora resulta que no, que me va a hablar por medio de una hermana o de un hermano, ¿para qué me sirve la Biblia? Primero. En segundo lugar, significa que Dios a usted no le habla. Le manda emails por medio de otras personas, le manda mensajes por medio de alguien más. A usted no. Y no se ha puesto a pensar: ¿por qué usted? Yo estaría preocupado si a mí la gente viniera a decir: Dios me ha dicho, porque hay un hermanito lindo, querido aquí, ¿verdad? Que Dios me dijo y Dios me dijo y Dios quiere que yo le dé un mensaje. Y para cómo se tardó el brother, porque Dios me dijo que le dio un mensaje. Le dije: bueno, pues entonces veámonos el jueves aquí a las 3 de la tarde para platicar. Y no vino. Yo dije: un mensajero así está fregado también. Significa eso. En tercer lugar, que cada vez que usted asiste a esa iglesia, usted va a ir con la expectativa de una profecía. A ver qué me habla Dios, a ver qué me dice Dios ahora. Y número 4, muchas de esas profecías se han utilizado para manipular el evangelio, para manipularlo. Y de voladita por aquí aparecen personas así. Un día apareció aquí un señor y me dijo: Dios me ha dicho que usted tiene una palabra para mí. Y como yo ya conozco ese idioma, y le dije: sí, hermano, ¿cuál es? Lea la Biblia, le dije. Lea la Biblia. Dios es un padre, usted es un hijo. ¿Por qué razón Dios va a escoger a otra persona para que le dé un mensaje a usted? Aun cuando la Biblia dice que Dios nos habla por el Hijo. El problema es que esa es la cultura de esas iglesias. Se acostumbran a eso. Yo en varias oportunidades yo le he comentado a usted que mi esposa tenía un amigo allá en El Salvador, que por cuestiones que tenía de pleitos con su esposa se comenzó a congregar en otra iglesia, pero en una iglesia pues era un poquito de esa naturaleza, ¿no? Carismática.
Y el pastor vio que el hombre, el hermano, muy trabajador y toda la cosa, ¿no? Muy serio, que llegó un domingo, que llegó otro domingo y que llegó otro domingo. Pero apareció un día que una muchacha de la iglesia apareció profetizando. Y se le acerca al hermano y le dice: Dios me ha hablado, Dios me ha dicho que tú vas a ser mi esposo. Terminó el servicio y lo voy a hablar con el pastor y le dice: hermano, dice, pastor, fíjese que esa muchacha me acaba de decir que yo voy a ser el marido de ella. Y el pastor le dijo: hermano, dijo, es Dios hablando, usted no sabe, es el Señor. Si Dios ha dicho eso, pues así va a ser. Y le dijo él: ¿y qué hago con mi esposa? Y le dice: ¿cuál esposa? Pues yo soy casado. ¿Usted es casado? Sí. ¿Y por qué no la ha traído a la iglesia? Porque estamos ahorita platicando, porque hemos tenido unos problemas y unas cosas, pero yo soy casado. Entonces, ¿qué le digo a esta muchacha? ¿Que sí o le digo que no? Ah, no, pues si está casado, entonces dígale que no. Ah, entonces resulta que hoy ya no fue el Espíritu el que habló. ¿En qué quedamos entonces? A ver. No, esto es un juego, hermano. Y eso agregarle cosas que no están en la palabra del Señor. No existe tal cosa. Si no, todos anduviéramos buscando eso. ¿Será que me conviene? Para eso le dio cerebro Dios a usted, no solo para el sombrero, sino para usarlo, para tener discernimiento, para saber si le conviene o no le conviene, para saber si la persona fit the profile, ¿verdad? Si es lo que usted anda buscando, una persona cariñosa, que lo respete, que la quiere, que detallista, que esto, que el otro. Para eso nos dio la cabecita el Señor. Ah, no, de lo contrario, todo el mundo: ay, que Dios me diga, que Dios me hable. Así andaríamos todos, hermanos. Las cosas no son así. Las cosas no son así. Muchas de estas profecías se han usado para manipular el evangelio. Dios me dijo que usted me tenía que dar dinero. Mira, hermano, yo sé de un caso de un pastor que le dijo a alguien que tenía que pasarle la propiedad. Esos errores se cometen muchísimo en América Latina. Se levantan templos en propiedades que no le pertenecen a la iglesia. ¿Por qué? Porque un hermanito se emociona, pero ahí dice: yo tengo un pedacito por ahí, levante una iglesia, pastor, utilice esto para la gloria del Señor. Claro, levantan el templo, a la vuelta de 3 años se pelean con el dueño. ¿Y de quién es el templo? El terreno le pertenece a uno y la construcción le pertenece a otro. Es un lío todo eso. Yo he conocido de situaciones que en una iglesia el Señor tenía un terreno a un lado, el Señor pasó el terreno a nombre del pastor, ¿Y qué pasó? A la vuelta de un tiempo, el terreno no se utilizó, la iglesia se vino para abajo y el pastor puso una panadería en el terreno que se había dotado a la iglesia. Es que no todo el mundo es sensible a esas cosas. ¿Hay pastores mañosos? Claro que hay pastores mañosos. Y la congregación tiene el deber de conocer a sus pastores. Tiene el deber de conocer a sus pastores. Es así. Ah, démelo. Y mira, una vez, por eso le digo: mi bendito Dios que me sacó de un montón de lugares. Mi tía me llevó a los testigos. Mi abuela me llevó a otra congregación. No sé, como que pelota para todos lados. A una congregación. Mire, esto es risible, pero es real, es verdad. Resulta que un señor ya, 70 años, pastor de una iglesia, 70 años de edad, le pone los ojos en una jovencita de su congregación. Una chamaquita de ¿qué? 28, 30 años. Y resulta que el pastor descubre que en la partida de matrimonio con su mujer, el nombre de la esposa estaba equivocado. Y se le ocurre a esas alturas del partido decir: mira, aquí dice María Juana y yo me he casado con María del Carmen. Entonces quiere decir que yo he estado casado con otra mujer, no contigo. Y una gran chorrera dijo usted. Y utilizó eso
¿me entiende? Y no, y que Dios, y fue a hablar con la señora, y que Dios le había dicho que la doncella tenía que ser del siervo, así, porque ese es el idioma que utilizan en muchos lugares, hermano. Esa doncella tiene que ser del siervo. ¿Y qué dijo la otra señora ignorante? Que se haga la voluntad de Dios. Y terminó dejando a la viejita, ¿ve? Y se fue con carne fresca. ¿Y tú eso qué? Otra manera, tergiversar la enseñanza de la Biblia por pura conveniencia. Por ejemplo, y esto tiene que ver, y ojo con usted, hermano, porque no podemos pecar de ignorantes los cristianos. No se puede pecar de ignorancia. Hay personas que han llegado al punto de decir que mentir no es malo, y dividen o separan las mentiras entre mentiras blancas. No sé quién las habrá pintado. ¿Y sabe qué me han dicho algunos? No, dice, si mentir no es malo. Las parteras de las mujeres hebreas mintieron a Faraón, diciéndole que cuando ellas llegaban ya habían dado a luz las mujeres. Y sin embargo Dios no las castigó. Jacob le mintió a Isaac. Abraham mintió acerca de Sara. Y la Biblia no dice que Dios los haya castigado por eso. ¿Qué es lo que usted me está tratando de decir cuando usted me dice eso? Que usted es un mentiroso de primera. Y está escudándose en la Biblia para ese tipo. Entonces, agregar cosas que no están ahí o suprimir cosas, la Biblia dice que Dios está en contra de ello. La Biblia presenta una cantidad de principios que tienen que respetarse. Personas manipulan la Biblia y la usan fuera de contexto para justificar su conducta incorrecta y su desobediencia. Por ejemplo, le voy a decir algo. Cuando alguien le dice a usted, es que no es necesario ir a la iglesia, no me diga. Y entonces arranquemos el libro de los Hechos de la Biblia, pues, porque ahí se congregaban todos los días, fíjate. Y la Biblia dice que los unos servíos los unos a los otros. Pero es cantidad de versículos que habla la escritura de estar juntos como hermanos, de crecer en unidad, de tener un mismo sentir y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cualquier persona, no importa los años que haya estado metido en una congregación, no importa. Si le dice, es que yo no creo que esa persona es del diablo, no entiende, no ha entendido la palabra. Y puede hablarle bonito, porque acuérdate que son lobos vestidos de ovejas. ¿Cómo va a creer que, hermano, mire, si yo me dejo de congregar, me comienzo a enfriar, por amor de Dios? Mire, la inmensa cantidad de gente allá afuera en el mundo que no asisten a una iglesia. No vayamos tan lejos. Piensa en sus hijos. Piensa en ellos. ¿Cómo fue que dejaron de venir? A ver, piense. Dejaron un día, dejaron otro, dejaron otro. Piensa en su marido, piensa en su esposa, piensa en sus familiares. A ver, ¿por qué viven ahora como si no conocieran a Dios? Cuando antes estuvieron sentados en una banca, en una silla de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque escucharon a alguien decir, no, si no es necesario, hombre. Mira, con un dominguito que vayas a la iglesia, suficiente. Hermano, aléjese de esa persona. Y otra cosa más, la Biblia dice que no estemos de acuerdo con el necio, dice la palabra. No le diga, sí, verdad que sí. No, Señor, de ninguna manera. Hay personas que dicen, el diezmo es del Antiguo Testamento. Y hay un denominador bien común. Todas las personas que dicen eso son un atajo de tacaños usted. Unos tacaños. Uno de ellos invitó a una muchacha al cine y no sé qué 8 cuartos a un restaurante y bueno, o sea, un tacañazo de primera. Claro, lo que no le dicen ellos es, mira, el diezmo del Antiguo Testamento ahora hay que dar así como hemos prosperado. El compromiso es más grande todavía, porque en el Antiguo Testamento el diezmo era el mínimo que se podía dar. Y otra cosa más, no era un solo diezmo, era un montón de diezmos y ofrendas aparte. Pero es que el problema está en el corazón, hermano. Tergiversar la enseñanza de la Escritura.
Otra cosa más, culturizar la Biblia es una forma de manipularla. La cultura ejerce una gran influencia sobre la iglesia. Y yo siempre he dicho, Canadá es un país extremadamente maravilloso, pero el precio que hay que pagar de vivir en estos países es terrible. Los nietos de aquellos que tienen nietos, ¿verdad? Esos bebés que están naciendo en estos días, ¿en qué tipo de cultura van a nacer? Entre tantas cosas, la música, por ejemplo, es una. El empoderamiento de la mujer, el rol de la mujer en la iglesia. Me escribió una persona hace unos días. Su iglesia es una iglesia machista. ¿Por qué no permiten mujeres pastoras? Yo sé que a la mujer se le ha dicho que debe sobresalir, ser confrontativa, independiente, competitiva, tener liderazgo, autoridad. Se puede ganar el pan de su familia, alcanzar el mismo nivel en las funciones que ejerce el líder dentro de la iglesia, no conformarse a una posición de inferioridad, poseer los mismos derechos que poseen también los hombres. Bueno, si todo eso se oye bien bonito, hombre, pero Dios dijo, la mujer se somete al marido. Cambiemos esto, pues. A ver, dígame usted. Ahora, yo le digo una cosa. Bonito es tener a una mujer que tenga todas estas cualidades y que se someta. No, hombre, ya la hizo. Pero la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora, la famosa misoginia de la que se ha hablado tanto hoy en día, ¿verdad? Personas que dicen que son misóginos, que es aversión a las mujeres o falta de confianza en ellas, de ninguna manera. Nosotros como iglesia jamás hemos predicado eso. Aquí tenemos mujeres capaces, muy capaces, y hermanitas lindas, queridas, que manejan esta iglesia de diferentes puntos de vista, diferentes lugares. ¿Okay? Que nosotros no creemos en ordenar a mujeres para el pastorado, pues simple y sencillamente porque Dios tampoco, ¿verdad?, escogió a sacerdotisas. Dios vemos pastores y es una cuestión bíblica, no es una cosa de que nosotros queramos ver de menos a la mujer, de ninguna manera. Aún así nosotros permitimos que la mujer enseñe, que enseñen en este púlpito. No las ordenamos como pastoras, pero lo permitimos. De tal manera, mis amados hermanos, que esta situación es bien delicada. No solamente a nivel de predicadores, de pastores. Fíjate que, mira, en estos minutitos te cuento. Hay unos pastores que se la llevan de profetas. Yo a eso le tengo pánico. Yo a eso le tengo miedo. Decirle a alguien, Dios me ha... Uy, no, Dios me libre. Dios me libre. Pero fíjate que en medio de tantas cosas y tantas cuestiones, ¿sabe usted que hay hombres en Estados Unidos que se lanzaron como candidatos a la presidencia porque un pastor les dijo que Dios les había revelado, incluyendo Pat Robertson, si mal no recuerdo, incluyendo a él, que un pastor les profetizó que serían el próximo presidente de Estados Unidos? No pasó, hermano. No pasó. No recuerdo si fue en el 2008, incluso, que un pastor en Estados Unidos le profetizó a una señora que también era pastora, que sería la futura presidente de Ecuador. Y la señora se presentó en público diciendo que tenía ella la confirmación de Dios, que ella sería la futura presidente de ese país. Se hicieron las elecciones y ¿qué hicieron? Reeligieron al presidente que estaba y la señora no quedó. ¿Dónde queda la palabra de Dios en una situación como esa? En ridículo queda. En ridículo. Cuando la Biblia dice que si alguien profetizare y no se cumple lo que ha profetizado, no es Dios el que ha hablado. No me acuerdo si fue 2014 o 2008, tampoco me acuerdo de eso, pero Falcao, parece ser que el mundial iba a ser en Brasil. Puedo estar equivocado con esos detalles, pero sí fue Falcao. Tenía un problema en la rodilla y un predicador le profetizó a Falcao y le dijo:
Falcao, por televisión, en este momento, vas a sentir caliente tu rodilla. Es porque Dios te está sanando. Y yo declaro, Dios me está diciendo que vas a ir al mundial y vas a jugar y vas a defender tu país. Ah, pues aleluya y santo y gloria a Dios. No fue. A pesar de todas estas profecías, no fue. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es mi interés por amor de Dios? Y ese mismo, yo no voy a decir el nombre, pero ese mismo señor profetizó que Argentina iba a ser, cuando fue en Rusia, que Argentina se iba a llevar la copa a Argentina. Hermanos, créeme una cosa. Yo pudiera vacilar con ustedes aquí, ¿me entiende, verdad? Y decir que Dios es argentino, pues. Pero esa es una de las 4.500 cosas que a Dios ni le va ni le viene, mi hermano. Ni le va ni le viene. Me explico, nosotros sí, ¿verdad? Que una cosa, que la otra, que esto. Pero ¿por qué tengo yo que venir a hablar que Dios me dijo cuando Dios no me ha dicho nada? Cuando lo que yo quiero es ganar popularidad nada más. Y recordemos que estas personas creen que la Biblia se sigue escribiendo. Se sigue escribiendo la palabra. Entonces quiere decir que si la Biblia se sigue escribiendo, la palabra que yo digo que Dios me habló tiene la misma autoridad y validez que tiene la misma Biblia. Y eso no es así. Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Usted agarra la Biblia, usted lee un versículo y Dios le habla a su corazón. Dios le habla a su vida. Así funcionan las cosas. Por eso este pecado del que hemos hablado ahora, de agregarle, de añadirle o quitarle a la palabra del Señor, es diferente de muchos otros pecados. Vamos a orar, demos gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por todas aquellas oportunidades cuando hemos dicho cosas, Señor, que no están en el libro sagrado. Por todas aquellas veces que hemos cerrado con nuestras opiniones personales, haciendo a un lado la claridad majestuosa de este libro eterno. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Ayúdanos, Señor, a sumergirnos en la enseñanza de tu palabra santa, sagrada, eterna. Líbranos de falsos maestros. Líbranos, Señor, de situaciones que nos apartan de Jesús, nuestro Señor, que debe ser el enfoque de cada uno de nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero siente el deseo en su alma. Si usted me dice, pastor, yo todavía no he recibido a Cristo, pero siento la necesidad de conocer a Jesús. Yo necesito a Dios. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le hago la invitación. Venga a los pies de Cristo Jesús, entréguele su corazón. Si hay alguna persona, yo le invito para que se ponga de pie, para que levante su mano y comience una vida nueva. Usted que nos mira por las redes sociales, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis faltas, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario al poner tu cuerpo y derramar tu preciosa sangre. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Gracias, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra en esta noche. Bendice a tu pueblo, llévanos en paz a casa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados. Viernes nos vemos en una casa de oración. Sábado despedimos el año en la casa de Dios a las 10:30 de la noche. Bendiciones. Mis hermanos, si son tan amables, nos ayudan a mover la sillita, los caballeros, por favor, para ayudarles aquí a los jóvenes para la actividad del viernes. Ayúdennos, por favor, moviendo las sillas. Muchas gracias. Esos jóvenes que van de salida, por favor, ayúdennos ahí a mover. Muchas gracias, caballeros.
Para ustedes es la cena, mis hermanos. Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal. Y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.